comportamiento asociado a conductas psicotrópicas. ¿Qué es la farmacodependencia o adicción? Es un estado psicofísico caracterizado por el consumo reiterado y continuo de una sustancia, a fin de experimentar los efectos que produce, o bien para evitar los síntomas desagradables que se presentan si no se consume, que vendría a ser el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, esto es el concepto general. Es un estado psicofísico caracterizado por el consumo reiterado y continuo de una sustancia, a fin de experimentar los efectos que produce y para evitar los síntomas desagradables que se presentan si no se consume, porque ya hay adicción, ya hay amoblamiento al cerebro de la sustancia. Hay una neuroadaptación, como vamos a exponer. Según la CI-10, los trastornos mentales del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotrópicas van del F10 al F19. El F10, trastornos mentales del comportamiento debido al consumo del alcohol. El F11, debido al consumo de opioides. El F12, debido al consumo de cannabinoides. El F13, debido al consumo de sedantes o hipnóticos. El F14, debido al consumo de cocaína. El F15, debido al consumo de estimulantes, incluyendo la cafeína. El F16, debido al consumo de alucinógenos. El F17, debido al consumo de tabaco. El F18, debido al consumo de disolventes volátiles. El F19, trastorno mental del comportamiento debido al consumo de varias sustancias psicotrópicas, o sea, varias de las sustancias anteriores en forma asociada, ¿no? Asociada y continua. Todas estas sustancias van a producir intoxicación aguda cuando su dosis es alta. Va a haber consumo perjudicial, es decir, la persona consume la sustancia sabiendo que le hace daño. Síndrome de dependencia, que es la propia adicción, que no viene a ser sino lo que hemos hablado, la condición psicofísica, la neuroadaptación del cerebro para experimentar los efectos de la droga y para evitar los síndromes de la abstinencia. Por eso tenemos el síndrome de abstinencia, que son los malestares que se producen al dejar o al descontinuar la droga. Síndrome de abstinencia con delirium, complicaciones del síndrome de abstinencia con delirium, que es una emergencia médica. Trastorno psicótico. Puede producir cualquier de estas sustancias, trastorno psicótico asociado. Síndrome amnésico inducido por alcohol o drogas, o sea, un trastorno del olvido, ¿no? Trastorno psicótico residual y trastorno psicótico de comienzo tardío inducido por alcohol u otras sustancias psicotrópicas. Otros trastornos mentales o del comportamiento inducido por alcohol o otras sustancias psicotrópicas. Trastorno mental del comportamiento inducido por alcohol o sustancias sin especificación. El trastorno psicótico activo en el F19.5 y otros trastornos psicóticos, ya sea residual o de otro tipo, el F19.7, el F19.9. Basado en el trabajo pionero de Jay Head y sus colegas del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, se están acumulando pruebas de que el cerebro no se forma completamente en la pubertad como se pensaba, sino que continúa la maduración importante que no se completa hasta aproximadamente los 24 o 25 años de edad. Esto se ha valorado según el neuroespectro estudio por metabolismo celular del cerebro. Uno de los descubrimientos más notables de las neurociencias ha sido la determinación de los circuitos de recompensa. El sistema límbico contiene el circuito de gratificación del cerebro. El hecho de sentir placer nos motiva a repetir comportamientos en cualquier índole. El sistema límbico es responsable de la percepción de emociones tanto positivas como negativas.
Allí tenemos el sistema límbico con el núcleo accumbens. La persona consumió, sintió placer, entonces la persona aprende y memoriza lo que dio placer, después se acostumbra y lo quiere repetir. Todas las drogas de abuso afectan el sistema de gratificación del cerebro, inundando el circuito con dopamina. Tenemos el sistema de neurotransmisión con una neurona presináptica y una neurona postsináptica. La neurona presináptica está contenido con vesículas que van a liberar los neurotransmisores. Dichos neurotransmisores van a pasar al espacio intersináptico, a los receptores postsinápticos. Una porción de ellos se va a recaptar para seguir produciendo neurotransmisores y otra cantidad se va a eliminar por el espacio intersináptico. Cuando esto es así, la mente debe funcionar equilibradamente, pero cuando cualquiera de estos mecanismos se alteran, entonces se altera también la mente. Por ejemplo, en la cocaína hay un bloqueo de la recaptación de dopamina, lo que hace que lo que hace de que se inunde el espacio intersináptico de dopamina, lo que da el estímulo y el placer que se siente con la cocaína. Y así sucede con cada una de las drogas en cualquiera de estos complejos procesos de neurotransmisión. En lo social se destaca la accesibilidad y la aceptación del consumo. ¿Qué encontramos? Un incremento del consumo de sustancias de edades cada vez más tempranas, mayor tolerancia social, actitudes y valores favorables al consumo. A nivel individual, baja autoestima, necesidad urgente de aprobación social, alto nivel de búsqueda para experimentar nuevas sensaciones que pueden llevar a realizar conductas antisociales. Según Feldman, 2006, indica que este nivel de incongruencia entre sus necesidades interiores y el mundo que rodea puede llevar a los jóvenes a un vacío existencial, a un sinsentido de la vida. En la familia se observan relaciones afectivas pobres, mala comunicación, familias disfuncionales y problemáticas, coexistencia de consumo familiar de drogas también. Hay varios indicadores de riesgo, pero lo más saltante tenemos el aislamiento excesivo, la ausencia de relaciones afectivas, la depresión, los estresores psicosociales que se presentan en largo de la vida, principalmente en la pubertad, en la adolescencia, etc. Etapas de la dependencia de drogas. Tenemos la primera etapa, la etapa experimental. La etapa experimental, como su nombre lo indica, es la etapa donde la persona experimenta el efecto de la sustancia. Se consume para experimentar el efecto de la sustancia o para experimentar, hay grupos para hacer experimentos de investigación, etcétera, pero lo hacen una sola vez y luego del fin ya no lo realizan. La habituación, en cambio, es el consumo más frecuente de la sustancia psicotropa. Puede ser todos los fines de semana. Hay otras características también como la pertenencia de grupo, es decir, las personas solamente se reúnen con personas que consumen la droga eh, o la comercializan. Y también hace ritual de consumo, es decir, busca una situación durante el día para poder consumir y un lugar donde consumirlo. Luego de la habituación viene la dependencia, que es la adicción en sí, que tiene dos fases, hemos dicho, la fase de falta de control y la falta de abstención. Y se produce por neuroadaptación química en el sistema de neurotransmisión que hemos explicado.
En esta dependencia o adicción se puede, se puede, se puede ver la psicopatización secundaria al consumo de droga, es decir, la persona este, se psicopatiza, se vuelve mentiroso, es cínico, roba, no tiene piedad con sus padres, con su familia, menos con las personas ajenas. Deterioro somático, la persona por consumir la droga eh, se descuide de su, de su, de su comida. También hay descuido somático, deterioro somático, porque se involucran con personas que son promiscuas, por ejemplo, a poder adquirir el VIH-Sida o trastornos de la transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, etc. Psicosis inducida por drogas. Y hemos dicho que la psicosis puede ser inducida por las drogas, lo que está y se puede evidenciar a través de los síntomas psicóticos, ya sea de alucinaciones, delusiones o agresividad. Y por último tenemos el desenlace terminal, donde la persona o bien sigue consumiendo la droga y termina pues por eh, convertirse en un parásito en la calle, que solamente vive para consumir nada más, o termina en la cárcel por problemas de actos ilegales, o también puede producirse la muerte por sobredosis, o también terminar en la cárcel por homicidio. Vamos a ver tres grupos de drogas. Las drogas depresoras del sistema nervioso central, como opiáceos, cannabis, inhalantes, tranquilizantes y barbitúricos, y el alcohol. Las drogas estimulantes como la cocaína y el crack, anfetaminas, éxtasis, anabolizantes y tabaco, y los psicodislépticos o alucinógenos como el LSD. Las drogas depresoras, el alcohol, el opiáceo, cannabis, inhalantes, tranquilizantes y barbitúricos. Estas sustancias actúan deprimiendo el sistema nervioso central, cuyos efectos son el adormecimiento, la tranquilidad, la anestesia. Producen sensaciones agradables a la vez que eliminan, calman, amortiguan las sensaciones molestas, los dolores, la ansiedad, la tensión, la angustia. Tenemos el alcoholismo. El alcoholismo, para ser considerado como trastorno mental, tiene que cumplir siguientes características, aparte de lo que han explicado en el seminario anterior. Adaptación al metabolismo celular al etanol, tolerancia progresiva, síntomas de abstinencia y falta de control o incapacidad de abstención. Podemos dividir las bebidas alcohólicas en dos, las bebidas alcohólicas fermentadas y las bebidas alcohólicas destiladas. Las fermentadas, tenemos la cerveza cuya concentración es mínima de 4 a 6%, se obtiene por fermentación de la cebada. Los vinos de mesa de 10 a 13% de concentración de alcohol, vinos generosos de 15 a 18% de concentración de alcohol. Los vinos se obtienen por fermentación de la uva. Luego tenemos las bebidas destiladas, que pasan un proceso de destilación y su concentración de alcohol es más alta, de 30 a 40%. Entre ellas tenemos el ron, la ginebra, los aguardientes, el vodka, el brandy, el whisky. Falta allí el pisco, que tiene hasta 45% de concentración de alcohol. Fases del alcoholismo. La fase prealcohólica, según Jelinek, estudió a más de 2.000 alcohólicos. Él divide esto en etapa en 2 años.
donde el alcohol alcanza un interés importante para la persona, bebe por cualquier motivo, principalmente para calmar y olvidar sus penas o sus angustias, y por cualquier motivo es sinónimo de consumo de alcohol. La fase prodrómica dura de 3 a 5 años, donde la persona ya se embriaga y hay lo que se llama los palimpsestos u olvidos, es decir, los actos conductuales que se suceden durante este consumo se olvidan posteriormente cuando vuelve a la sobriedad. Luego tenemos la tercera fase, la fase básica crucial, donde el consumo del alcohol es más frecuente y hay embriagueces más frecuentes. Y la característica fundamental es que se evidencia con bastante nitidez la falta de control, es decir, la persona toma una copa de vino o un vaso de cerveza y se descontrola, no puede controlarlo. Luego tenemos la fase crónica, que dura 10 años, donde la persona tiene los dos componentes clínicos, aparte de la neuroadaptación neuroquímica del cerebro, que se evidencia clínicamente por falta de control, es decir, que se va de largo, no controla el consumo, y la fase de abstención, es decir, que la persona ya cuando deja de consumir el alcohol o la droga, se pone mal y tiene síntomas de abstinencia. La historia natural de la dependencia del alcohol. Tenemos el agente, el alcohol etílico. Se distribuye a través de toda la sangre, en todo el torrente sanguíneo, en todo el cuerpo. Se excreta por los riñones, una mínima cantidad por las glándulas sudoríparas, por las vías respiratorias. El metabolismo se realiza en el 90% en el hígado. Ahí tenemos una imagen de cómo se afecta el hígado, dando cirrosis y ascitis con balonamiento abdominal, que es la fase terminal de un alcohólico que va a morir prontamente. En el cerebro produce hipotrofia cerebral y atrofia cerebral con la cronicidad del tiempo. Las hormonas sexuales va a producir alteración a nivel de la hormona del testículo, de la testosterona, disminuye la testosterona y produce impotencia sexual, alteraciones en el colesterol, en la coagulación, el perfil endocrino y la neurotransmisión también están alteradas. Por ejemplo, la neurotransmisión está alterada, principalmente la serotonina, por la cual está asociada el alcoholismo con los problemas depresivos. El huésped generalmente son personas pasivo-dependientes. El ambiente es el ambiente social, el ambiente familiar y el ambiente físico donde vive el paciente. Trastornos mentales provocados por el alcohol. Tenemos la intoxicación alcohólica por ingesta reciente de gran cantidad de alcohol. Hay cambios conductuales y uno de los siguientes signos: incoherencia, incoordinación motor, marcha inestable, confusión, nistagmus, rubor facial. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras intoxicaciones para el tratamiento adecuado. Otro aspecto de la intoxicación alcohólica idiosincrática o patológica, que importante acá es que la persona no consuma demasiada cantidad, sino una mínima cantidad de alcohol produce la intoxicación. Por eso que es atípica. Su curso es igual que la intoxicación. Acá los factores predisponentes que van a llevar a estas personas a una embriaguez patológica, tenemos personas con epilepsia del lóbulo temporal, pacientes con personalidad psicopática o
personalidades histéricas. El diagnóstico diferencial hay que hacer con otras intoxicaciones. El tratamiento, igual que la intoxicación alcohólica, hay que ver que no tenga ninguna otra alteración más que el consumo del alcohol. El síndrome de abstinencia alcohólica, lo hemos dicho, esto se presenta cuando se disminuye notablemente el consumo o se para de consumir el alcohol. Entonces viene una serie de abstinencia leve, moderada y grave que puede llegar inclusive a crisis epiléptica y puede complicarse con el delirium por abstinencia alcohólica, donde el delirium se presenta con alteraciones hidroelectrolíticas y también con alucinaciones y pseudopercepciones, alteración de la atención, de la conciencia. La persona está confusa y es una emergencia médica. Tenemos la alucinosis alcohólica, que son alucinaciones que se presentan en el alcohol, en el alcohólico. Las alucinosis se caracteriza de las alucinaciones del esquizofrénico, porque el alcohólico no incorpora las alucinaciones a su mente, sino que la critica, es decir, se queja porque las voces le molestan, o lo que ve o observa, las sombras le molestan. En cambio, el esquizofrénico las asume como si fueran ciertas. Entonces, su tratamiento es hospitalización y tratamiento para un problema psicótico. Luego tenemos trastorno amnésico alcohólico. Como dice su nombre, hay acá olvidos por el consumo de alcohol. El tratamiento básicamente es con tiamina. Demencia asociada al alcoholismo. Como hemos dicho, el alcoholismo a la larga produce hipotrofia o atrofia cerebral y eso puede producir una demencia. Y el alcoholismo crónico, que es una condición más de 10 años de consumo de alcohol y la persona ya se vuelve alcohólico crónico. Luego tenemos los opiáceos. El origen es el Papaver somniferum, que es un arbusto de 0.5 a 1.5 metros de altura, de color rojo y blanco, climas templados y cálidos. De las cápsulas poco maduras se extrae el látex, que en contacto con el aire forma una costra oscura llamada opio. En nuestro medio se llama amapola, por ejemplo, haciendo una comparación. Una hectárea de amapola da 8 kilogramos de opio, 10 kilogramos de opio da 1 kilogramo de morfina, 1 kilo de morfina da 1 kilogramo de heroína. Clasificación de los compuestos opioides. Tenemos los opioides naturales, los fenantrénicos, la morfina, la tabaína y la codeína. Los benzoilquinolínicos, tenemos la papaverina, la noscarina y la narceína. Eso en los opioides son naturales. Está entonces la morfina. En los opioides semisintéticos tenemos la heroína, la hidromorfinona, la metilhidromorfinona, la apomorfina y la oxicodona. Entonces, la heroína está como opioide semisintético. Opioides sintéticos, la meperidina, que es un potente analgésico que se llama el Demerol, el Tramadol, que es también un potente analgésico, la metadona, la dextropropoxifeno, la nalbufina, la buprenorfina, el fentanil derivados, el sulfentanil, que son anestésicos de rápida acción. Y luego tenemos los antagonistas opiáceos que se utilizan en casos de intoxicaciones, como son la naloxona y la nalerona. Vías de administración. Puede ser fumando, bebido en infusión, comido o en aderezo. Los efectos
Los opioides pueden ser inmediatos o a largo plazo. Efectos inmediatos: aumento de la locuacidad e imaginación, pero dura un tiempo corto. Respiración lenta, confusión de pensamiento, sueño profundo. A largo plazo: deterioro notable a todos los niveles, ausencia de hambre, estreñimiento severo, disminución de los fluidos corporales, disminución de la tensión arterial, disminución de la libido, percepción constante de frío, aislamiento con menoscabo de las relaciones interpersonales. En cuanto al síndrome de abstinencia, tenemos tres fases. La fase inicial, donde la persona al disminuir o al retirar el opio presenta lagrimeo, sudoración, bostezos, rinorrea, inquietud y ansiedad. En la fase intermedia tenemos los temblores, los dolores musculares, la irritabilidad, la piloerección, la dilatación pupilar, la agitación psicomotriz. En la fase final tenemos la diarrea, la náusea, los vómitos, la eyaculación espontánea, fuertes dolores, calambres y fiebre. Como ven, todas estas molestias se producen por retirar el opio, sus derivados, lo que hace que la persona nuevamente vuelva a consumir para calmar estas molestias y de verdad que las calma. Entonces, por eso que la adicción es un círculo vicioso entre el consumo, el dejar de consumir, la abstinencia y luego nuevamente el consumo. En todas las sustancias se produce lo mismo. Luego tenemos el cannabis, derivado del cannabis sativa, cultivo en zonas cálidas como Oriente Medio y Lejano, gran parte del África, zonas centrales del norte y sur de América. La sustancia activa es el nuevo delta-tetrahidrocannabinol, que es un cannabinoide. Vamos a ver las variedades de consumo, como hierbas, que se va a llamar marihuana, hojas secas de flores y pequeños tallos, concentración de tetrahidrocannabinol de 5 a 10%, es bajo. Luego tenemos el hashish o hash o chocolate, que viene a ser el prensado de la resina de la planta hembra, dando lugar a un bloque de color marrón. Tiene una concentración de tetrahidrocannabinol de hasta un 20%, o sea, un poco mayor que la marihuana. El aceite de hashish es una mezcla de resina con algún disolvente como acetona, alcohol o gasolina, el cual se evapora en parte, dando lugar a una mixtura viscosa cuyas proporciones de tetrahidrocannabinol son muy elevadas, hasta un 85%. ¿Cuáles son las vías de administración? Principalmente es inhalado, pero también puede ser comido o bebido, o en otras formas de consumo. Tenemos los efectos inmediatos y los efectos a largo plazo. Los efectos inmediatos: al principio hay sensación placentera, calma y bienestar, aumento de apetito, euforia, locuacidad, enrojecimiento de ojos, dificultad en procesos mentales complejos, alteración de la percepción temporal, sensorial. A largo plazo o tardía hay depresión y somnolencia. Lo que se evidencia es el síndrome motivacional, disminución de la capacidad de concentración, disminución de la memoria, efectos cancerígenos, es doble que el tabaco, alteraciones en el sistema reproductor, puede producir oligospermia en el varón y ciclos anovulatorios en las mujeres. El tetrahidrocannabinol atraviesa la barrera placentaria, por la cual hay que tener cuidado en mujeres embarazadas que pueden tener fetos que van a nacer posteriormente con síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia que puede presentar al descontinuar la marihuana o el cannabis sativa. Tenemos la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, la depresión, la anorexia. Está constatada
la potencialidad del cannabis como elemento desencadenante de psicosis y cuadros delirantes alucinatorios en personas en riesgo. O sea, es una de las sustancias que más problemas de psicosis produce entre las drogas. Pero hemos dicho que todas las drogas pueden producir psicosis en algún momento del consumo. Luego tenemos los inhalantes. Son un grupo numeroso de sustancias químicas tóxicas volátiles utilizadas a través de la inhalación y por la nariz o aspiración por la boca con el fin de producir depresión y o estimulación del sistema nervioso, causando alteraciones neurosensoriales, distorsión de los sentidos, afectación de las funciones cerebrales, trastorno de la personalidad y la conducta, característica de una venta autorizada. La sustancia, el inhalante o sustancia volátil más consumida en el Perú es el terrocal, que es un pegamento que tiene venta libre y se compra en las ferreterías, que son pegamentos, y por eso es lo que inhalan. O también hay diferentes formas que vamos a ver de su consumo. Tenemos vías de administración, el sniffing, aspirando o inhalando los vapores de los recipientes, rociando los aerosoles directamente en la nariz o la boca. El buffing, bolseando, aspirando o inhalando los vapores de sustancias que se han depositado en una bolsa para concentrar mayormente el vapor para poder aspirarlo con mayor tranquilidad. El huffing, inhaladas de un trapo impregnado con el inhalar que se mete dentro de la boca, inhalando globos llenos de óxido nitroso también. ¿Qué efectos produce? Hay efectos inmediatos o iniciales: exaltación del humor, euforia, alegría, alucinaciones, ocasionalmente trastornos de la conducta, agresividad e hiperactividad. Efectos medios: depresión del sistema nervioso central, somnolencia, confusión. Si continúa la inhalación, la intoxicación puede ser grave y similar a la etílica: amodorramiento, pérdida de conciencia, náuseas, vómitos, tos y lagrimeo. ¿Qué efectos produce? Efectos psíquicos y efectos físicos, efectos a largo plazo. Tenemos efectos psíquicos: palidez, fatiga, disminución de la concentración, disminución de la memoria, pérdida del equilibrio, depresión, irritabilidad, conducta agresiva. Orgánicas. En el cerebro hay destrucción de la capa de mielina, en la sangre disminución del transporte de oxígeno, en el pulmón se puede producir necrosis, muerte súbita en el corazón por fibrilación ventricular, cirrosis en el hígado, cálculos renales o insuficiencia renal aguda en el riñón, en la médula ósea, leucemia. Luego tenemos los tranquilizantes o benzodiazepínicos. Se descubre en 1957 se utilizan para reducir la ansiedad, como tranquilizantes, relajantes musculares, anticonvulsivantes y como inductores del sueño. Las benzodiazepinas son fármacos que se recomiendan en el tratamiento de diversos trastornos psiquiátricos, como hemos dicho, principalmente en la ansiedad, pero también producen adicción. Son drogas legales de prescripción controlada por el médico, debe ser medicada y controlada por el médico, pero generalmente hay también la automedicación. Entre el 15 y el 30% de personas que la consumen presentan adicción a alta dosis, principalmente en los que se automedican. Producen tolerancia y también producen dependencia. Se considera que existe farmacodependencia de las benzodiazepinas cuando se consume más de 4 tabletas al día de cualquier benzodiazepina sin prescripción médica.
Efectos. El uso regular de los depresores puede producir dependencia física o psicológica. Las personas que dejan de tomar estos fármacos después de grandes dosis presentan síndrome de abstinencia. Efectos psicológicos: tranquilidad y relajación muscular, lenguaje arrastrado, marcha tambaleante, percepción alterada, falta de control en procesos mentales. El síndrome de abstinencia, cuando se deja de consumir las benzodiazepinas, puede producir insomnio, sudoración, inquietud, hipersensibilidad a luz y sonido, mareos, crisis convulsivas, náuseas, contracturas musculares, dolor abdominal, delirio y dolor de cabeza. Son siempre molestosos al dejar de consumir cualquiera de las drogas, de las sustancias que hace que la persona nuevamente vuelva a consumirlo, como todas las drogas. Tenemos luego las drogas estimulantes, entre ellas tenemos las anfetaminas, el éxtasis o drogas de diseño, los anabolizantes, la cocaína, el crack y el tabaco. La dependencia a anfetaminas o acción similar. Patrones de uso: generalmente se usan anorexígenos que contienen anfetaminas. Luego se van acostumbrando a la anfetamina en sí, que pueden conseguirlo de forma ilegal. Puede producir intoxicación por uso reciente de gran cantidad de anfetamina, cambios conductuales, síntomas como taquicardia, alteración de la presión arterial, sudoración y vómitos. El síndrome de abstinencia por interrupción o reducción de la droga puede producir fatiga, insomnio, agitación. Se puede complicar con delirium, donde hay alteración de la atención, pensamiento desorganizado, alteración de conciencia, alteración del ciclo sueño-vigilia, trastorno delirante tipo persecutorio también. En cuanto a la droga de síntesis o éxtasis, son sustancias con las siguientes características comunes. Se elaboran por síntesis química en laboratorios clandestinos. Sus efectos sobre el cerebro humano se asemejan a los de otras drogas más conocidas, estimulantes y alucinógenos débiles. Se trata de productos novedosos y muchos de ellos aún no están recogidos en la lista de sustancias prohibidas. Los traficantes con frecuencia no se exponen a ninguna sanción legal establecida porque tratan de, de, de producirlo en forma clandestina de tal manera que no les caiga el peso de la ley. Sin embargo, hay ya programas de búsqueda de personas que consumen, que producen estas sustancias, y hay batidas constantes también por parte de la policía y el Ministerio Público. Tienen un potencial tóxico adicional por la gran adulteración. Por ejemplo, lo que se vende como éxtasis lleva con frecuencia MDA, LSD, MDA, las anfetaminas y adulterantes. Tenemos ahí un laboratorio clandestino y las formas de éxtasis que se producen y se comercializan son en forma de tabletas, ya sea redondas o diferentes formas, como la triangular, etcétera, y la micro comercializan también poniendo en bolsas y llevándola en sus miembros. Patrones de consumo. Su ingesta tiene un significado social, es un elemento facilitador de la comunicación y la sociabilidad. El usuario pasa de lo individual a lo colectivo. El uso se vincula a determinadas formas de ocio juvenil. Se llama ruta de bacalao en España, rave parties en Gran Bretaña. La ingesta se produce entre un grupo de amigos, resaltando el componente de confianza y afinidad que ello conlleva. El consumo aumenta en épocas de tiempo libre y ocio, celebraciones, fines de semana o vacaciones. ¿Qué efectos psicológicos produce? Produce confusión, depresión, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad severa, paranoia, euforia, aumento de la agresividad, insomnio, alucinaciones auditivas, estados de ánimo alterados, delirio, orgánicas,
o físicas. Tenemos tensión muscular, náuseas, visión borrosa, provocan movimientos oculares rápidos, mareos, aumentos de presión arterial, aumento del ritmo circadiano, aumento de la temperatura corporal, daño neurológico, reducción en el apetito, aumento de la actividad física. Entre los síndromes de abstinencia tenemos la depresión, la ansiedad, la fatiga, la paranoia, la agresión, el deseo intenso por la sustancia. Luego tenemos los anabolizantes. Son sustancias legales que solo se deben tomar bajo prescripción de control médico. En ese sentido es legal. En el mundo del deporte su uso está prohibido y para evitar su consumo se practica los controles antidoping. Un resultado positivo en los controles puede arruinar la mejor carrera deportiva. Por ejemplo, tenemos a Joan Muller, un ganador de oro de esquí, fue encontrado con esteroides que había consumido y en el antidoping dio positivo y le quitaron la corona. Igual sucedió con Paolo Guerrero, que también, entre comillas, usó esta sustancia y tuvo problemas incluso con la FIFA y con su juego, que estuvo alejado del deporte por muchos años. Patrones de consumo. Los anabolizantes se toman oralmente o inyectan en el músculo, nunca en la vena. Se suele tomar junto con otras drogas al mismo tiempo, siguiendo ciclos a un periodo de uso de otro de abstinencia. La mayoría de la gente usa los anabolizantes o anabolic steroids para incrementar masa y potencia y resistencia muscular, entrenar con más dureza, reducir el tiempo de recuperación tras el esfuerzo físico. También vamos a tener efectos físicos, incremento del riesgo de ataque cardíaco, aparición de acné. En el hombre suele causar infertilidad, reducción en el tamaño de los testículos, crecimiento de los pechos. En las mujeres pueden ocasionar voz más grave, crecimiento del vello corporal, crecimiento de clítoris. Algunos efectos en las mujeres pueden ser irreversibles. Cáncer al hígado, ataques cardíacos, engrosamiento del ventrículo izquierdo del corazón. Entre los efectos físicos tenemos alteraciones del estado, los efectos psicológicos tenemos alteración del estado de ánimo y agresividad, depresión, cambios severos en la conducta, manía, delirio. Luego tenemos la cocaína, que proviene del eritroxylon coca, que es un arbusto, planta aproximadamente de 1 metro de altura, puede ser productiva de 30 a 40 años, da 4 o 5 cosechas al año. Tenemos el principio activo que es el alcaloide. Lugares de cultivo en Sudamérica. Tenemos las variedades boliviana, colombiana, peruana, la trujillense. La coca macerada con queroseno y ácido sulfúrico va a dar la pasta básica de cocaína o bazuca o cocaína cruda. La cocaína cruda asociada a éter, ácido sulfúrico y gasolina va a dar el clorhidrato de cocaína. Clorhidrato de cocaína más bicarbonato de sodio va a dar el crack. El clorhidrato de cocaína más éter más calor fuerte va a dar el freebase o base libre. Como ven, son varias sustancias que se elaboran a través de la hoja de coca mediante la combinación con algunas sustancias generalmente prohibidas y que se comercializan también en forma ilícita. Administración inhalada, efecto máximo es en 10 segundos, ahí está mal en 10 minutos, 10 segundos y dura 60 minutos. Fumada, base libre o crack, efecto máximo en 8 a 20 segundos y dura de 8 a 10 minutos. Inyectado, el efecto máximo en 15 segundos y dura 15 minutos.
Los efectos del consumo a corto plazo, dosis a dosis moderada, tenemos ausencia de fatiga, de sueño y de hambre, exaltación del estado de ánimo, mayor seguridad en sí mismo, prepotencia, disminuye las inhibiciones y el individuo suele percibirse como una persona sumamente competente y capaz. A largo plazo, complicaciones psiquiátricas, irritabilidad, crisis de ansiedad y disminución de la memoria, de la capacidad de concentración, psicosis cocaínica, brote de ideas paranoides, estado de confusión, crisis de pánico, cuadros alucinatorios, apatía sexual e impotencia, trastornos nutricionales y alteraciones neurológicas como cefalea, accidentes vasculares como el infarto cerebral. Entonces la cocaína tiene también es un potencial perjudicador del estado físico y mental. La base del crack, semejante a la oscuridad de cocaína, pero mucho más potente y con más riesgo para el individuo. Inicio produce euforia, exagerada sensación de bienestar, excitación sexual. Más tarde produce depresión, irritabilidad, angustia, insomnio, disminución del apetito, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, gran poder adictivo, síndrome de abstinencia es rápido, con la base libre y el crack. El síndrome de abstinencia vamos a tener, según las fases, la fase de crash dura de 9 horas a 4 días, donde se persiste la agitación, la ansiedad, la depresión. Luego tener la fase anhedónica o de privación, que dura de 1 a 10 semanas o 2 semanas y media. Aquí la persona tiene desinterés, desmotivación, pero hay una gran compulsión intensa por consumir la droga. Fase de extinción del comportamiento después de 10 semanas. 10 semanas puede la persona, después de 2 meses y medio, puede extinguirse el síndrome de abstinencia. Disminuye la compulsión por el consumo y luego tenemos la abstinencia, pero esto se logra generalmente con tratamiento. Sin tratamiento llegan solamente hasta la fase anhedónica o de privación, el 90-95% de pacientes, y solamente el 5 a 10% pasa en la fase de extinción y la fase de abstinencia sin tratamiento. Luego tenemos la dependencia a nicotina. La combustión del cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias tóxicas. De ellas, 400 son tóxicas y 40 son cancerígenas. Tenemos varias sustancias tóxicas, como hemos dicho, en la fase gaseosa tenemos el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, acetaldehído, isopreno, acetona, cianina de hidrógeno, 2-butanona, tolueno, acetonitrilo, acroleína, y el amoníaco, el benceno, dimetilnitrosamina, nitropirrolina, nitrobenceno. O sea, son sustancias tóxicas en la fase gaseosa. En la fase de partículas tenemos el alquitrán, el agua, la nicotina, el fenol catecholpireno, el benzoapireno y sus derivados. Composición del humo de tabaco. El monóxido de carbono está relacionado con la lesión de la pared vascular. Los carcinógenos tenemos el benzoapireno, el cadmio, etc. La nicotina tiene efectos cardiovasculares y es la que produce la adicción. Nicotina es una droga con igual o mayor poder de adicción que la cocaína o la heroína. 65 a 70% de fumadores quieren dejar de adicción, pero no pueden por los efectos de la abstinencia. Solo en menos de 3% podrán dejarlo sin ayuda. En la mayor parte van a necesitar tratamiento o un programa de tratamiento. El consumo de tabaco es causa directa y conocida de al menos 25 enfermedades que incluyen
infarto, cáncer de boca y esófago, cáncer de laringe, enfermedad coronaria, EPOC, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, úlcera péptica, cáncer de vejiga, enfermedad vascular periférica, cáncer de cervix, bebés de bajo peso al nacer. El tabaquismo es la primera causa de cáncer. La relación entre consumo de tabaco y cáncer está avalada por evidencias epidemiológicas, histológicas y genéticas. Es la principal causa de cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral y esófago. Causa de cáncer de riñón, vejiga, páncreas, estómago, cervix sano, vulva, pene e hígado. El aire contaminado de humo de tabaco afecta a las personas que no fuman. Tras la exposición del aire contaminado de humo de tabaco, la persona pasiva inhala nicotina, monóxido de carbono, diversos carcinógenos, otras sustancias tóxicas. Por eso que en salud pública se ha prohibido el uso de tabaco en lugares públicos donde se comparten personas que sin querer están consumiendo ya pues, solamente por compartir el ambiente. Por último, vamos a ver los psicodislépticos. Son alucinógenos o psicodislépticos, sustancias capaces de provocar en el sujeto que la consume alteraciones de la percepción, por ejemplo, delirios y alucinaciones. Entre la principal alucinógeno tenemos el famoso LSD. Se trata de un producto sintético extraído del cornezuelo de centeno o Claviceps purpurea. Se fabrica de forma clandestina a partir de precursores químicos y de una buena formación en conocimientos técnicos. Formas de presentación, tenemos el LCD como forma de tabletas, de cápsulas, sellos impregnados de diversas formas. Los efectos, la dosis eficaz se encuentra entre 50 y 70 microgramos. Los efectos empiezan de 30 a 40 minutos y duran 8 horas. La sensación de traslado espacio-temporal es lo que prima. A los 30 minutos existe la fase de subida, en la cual los colores se ensombrecen, estelas tras el movimiento, visiones con ojos cerrados. A las 2 horas viene la fase de meseta, donde hay efectos más intensos, visión fantástica, alucinaciones visuales. A las 4 horas el pico más máximo, el tiempo se detiene, hay sensación de traslación. Y a las 8 horas hay la fase de caída, la fase de terminación de los efectos del LSD. Intoxicación aguda, síndrome cerebral orgánico, psicosis, flashbacks, ansiedad, depresión, daño en neuronas serotoninérgicas, espasmos de arterias en brazos y piernas, palpitaciones, aumento a la presión, aumento a la temperatura, sudoración, visión borrosa, colapso cardiovascular, convulsiones y muerte. Y para terminar la teoría, vamos a ver el tratamiento y rehabilitación de todas las sustancias. Todas las sustancias van a requerir que el adicto tenga la actitud motivacional. La mayoría son los no motivados, son un 90-95% son no motivados. Un porcentaje menor es los pseudo motivados. Quiere decir que son personas que por algún motivo se motivan, valga la redundancia, a ser tratados. Es decir, la pareja le dice hasta acá nomás, si no te trato nos separamos. O tiene alguna complicación legal y no, en vez de irse a la cárcel, se prefieren irse a tratamiento. También tenemos los ambivalentes, tenemos los motivados, que son los menor porcentaje de los ambivalentes, son personas que aceptan el tratamiento, pero están ambivalentes en llevar un tratamiento por consulta externa o hospitalizado.
Según Wesson, existen 4 fases. Primero, la intervención en crisis, que dura 3 días o se da en emergencia, principalmente cuando la persona se presenta en estado de agresividad o en estado de psicosis o en síndrome de abstinencia con complicaciones con delirium, por ejemplo. Y crisis de la familia. Luego tenemos la estabilización corta que dura 1 mes y se realiza en hospitalización. Se da medicación principalmente dependiendo de cada droga, pero lo más importante, como ustedes han expuesto en la clase pasada, en alcoholismo y tabaquismo, cada uno puede tener su tratamiento farmacológico, igual que en la serotonina, derivado por anfetaminas, el crack, la cocaína, etcétera. Pero lo más importante es que hay que dar estabilizadores del ánimo como el valproato de sodio o el clonazepam. Luego de la estabilización corta para calmar la abstinencia, tenemos la fase de estabilización prolongada que dura de 1 mes a 6 meses, en la cual ya no es necesario la medicación, o si es necesario se combina, pero lo principal en estabilización prolongada es la psicoterapia individual, la psicoterapia grupal, la psicoterapia familiar. Y la última fase, la fase de rehabilitación, que dura de 6 meses dura de 2 años a 5 años, dependiendo de que el paciente se haya incorporado adecuadamente después de su estabilización prolongada, que ha sido donde se ha preparado para estar en el seno familiar, en el seno social, ya sea para trabajar o para estudiar. Entonces, la fase de rehabilitación se lleva a cabo fuera del hospital y en programas donde pueden acudir a alcohólicos, a narcóticos anónimos y al programa de tratamiento que deben elegir para poder reforzar y poder ser controlado. Y después de esto pueden ser personas que ayudan como líderes naturales y completan su etapa de rehabilitación. Por último, tenemos la prevención del abuso de drogas, la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria generalmente se realiza en la prevención familiar, en la educación en la familia respecto a las drogas, la prevención escolar. Hemos visto que el consumo de drogas y sustancias se empieza en la edad escolar principalmente. Entonces hay que educar a los profesores sobre este aspecto, darles charlas sobre problemas y consecuencias de la droga para que puedan captar a los escolares que tienen este problema y llevarlo a los centros de salud mental. Prevención social a través de la promoción social en la sociedad, a través de los medios de difusión y también en los lugares comunales. Programas de líderes naturales, de personas que se comprometen en ayudar a captar personas con adicción para poderlos transferir a los programas de tratamiento y rehabilitación. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo. Ahora vamos a pasar lista. Ñaña Reyes Mayumi. Presente, doctor. Buenas tardes. Ortega Chávez Elías Walter. Presente, doctor. Ortega. Pantoja Ramos Diego. Pantoja. Presente, doctor. Buenas tardes. Pérez Acuña Leonardo. Pérez Miguel. Doctor, ¿me puede escuchar? Sí.
Sí, Pérez Acuña Leonardo, doctor. He tenido inconvenientes con mi micrófono, doctor. Gracias. A ver, de los dos hermanos. Ya. Eh, Pimentel doctor, Sánchez. doctor Pérez Acuña Miguel Ángel, presente también. Sí, sí. Ya, gracias. Doctor, no ha llamado Pérez Malqui, doctor. Pérez Malqui Brian. Sí, doctor, presente, buenas tardes. Ya. Pimentel Sánchez Reilly. Sí, doctor. Pimentel Sánchez Reilly presente. Pinedo Marín Alice. Anabel. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramírez Presente, Pacheco Diana. Ramírez Pacheco Diana. Ramírez Rivera Brian. Sí, doctor, buenas tardes. Presente. Ramos Cholán Luz Mariel. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Entonces hemos terminado. El próximo viernes ya terminamos conmigo porque el próximo viernes hacen con la doctora Elsa Esteban. Conmigo ya terminamos las 3 clases, el seminario y la práctica y la teoría. Entonces hasta la próxima, jóvenes. Que les vaya bien